Vamos a hablar de algunos ejercicios de hidrostática. Supongamos que tenemos un cuerpo sumergido, ¿sí? Y ese cuerpo pretendemos pesarlo en ese líquido. Es un ejercicio que suele costarles. Acá tenemos un pequeño resorte para pesarlo. Tengamos en cuenta que la balanza compara masas y el dinamómetro, que es un simple resorte, mide fuerzas, ¿sí? Si este dinamómetro cuando pesa se estira, es un resorte simplemente que mide una fuerza, ¿está? Vamos a plantear este ejercicio afuera, es decir, planteando un diagrama de cuerpo libre, ¿está? Acá tenemos el cuerpo sacado del sistema. Vamos a agrandarlo un poco, vamos a dibujar las fuerzas. Bueno, ¿qué fuerzas tenemos? Primeramente vamos a graficar el peso, ¿sí? Hacia abajo. Bien, está sumergido el cuerpo, por lo tanto sufre un empuje, ¿está? Tenemos la fuerza empuje, vamos a graficarla aquí. Recordemos que el empuje es una fuerza de abajo hacia arriba igual al peso del líquido desalojado, es esto que pusimos acá, ¿está? Bien, ¿qué otra fuerza tenemos? La que es el dinamómetro, ¿está? Una fuerza para arriba. Con esas tres fuerzas el sistema está en equilibrio. Por lo tanto, si el sistema está en equilibrio, decimos que la fuerza peso de este lado, acá vamos a tener el empuje y acá vamos a escribir el vamos a hacerlo acá, peso aparente, vamos a llamarlo, porque en realidad no sería un peso real, sino es el peso que mide ese dinamómetro. ¿Estamos? Bueno, ahí me quedo. Peso aparente más empuje que van hacia arriba menos el peso va a ser igual a 0. ¿Estamos? Bien. Por lo tanto decimos que si el empuje es igual al peso del líquido desalojado, ese peso del líquido, que sería el peso específico del líquido, por el volumen del cuerpo sumergido. ¿Por qué pongo volumen del cuerpo sumergido y no volumen del cuerpo? Hay algunos ejercicios en donde el cuerpo no va a estar en su totalidad sumergido, sino que va a estar en una fracción sumergida. Entonces, ese volumen de cuerpo sumergido va a ser el volumen del cuerpo por la fracción del cuerpo que esté sumergido. Decimos, bueno, está sumergido en sus 2/3. Si, qué sé yo, tenemos un cuerpo que tiene 1/10 por fuera, es decir, 1/10 está por fuera del líquido, entonces está sumergido en 9/10. Si decimos que el 20% del cuerpo está por fuera del líquido, por lo tanto el 80% está dentro. Entonces yo tengo que poner, la fracción esa va a ser 80/100. Bien, entonces vamos a escribirlo esto en ecuaciones, acá. Entonces, ¿qué decimos? Peso aparente más el empuje menos el peso va a ser igual a 0 porque está en equilibrio, ¿sí? Yo lo peso hasta que quede en el equilibrio y peso, el dinamómetro me va a decir qué peso tiene, pero está sumergido en el líquido. Como no es inteligente, el dinamómetro no sabe que está sumergido y él va a tirar una medición, pero a esa medición yo le estoy restando la fuerza empuje, ¿sí? Es decir, que si yo quisiera saber cuánto es ese peso aparente, entonces, ¿qué decimos? Peso aparente va a ser igual al peso menos el empuje. ¿Estamos? Vamos a otro ejemplo. Bueno, este es otro ejemplo. Tenemos el cuerpo en el fondo
del recipiente, ¿sí? Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre este cuerpo que está en equilibrio, en el fondo del recipiente? Bueno, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, de vuelta, vamos a agrandarlo un poquito. Vamos a graficar las fuerzas. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Vamos a empezar primero por el peso. La fuerza peso. En segundo lugar, vamos a graficar el empuje, ¿sí? Y en tercer lugar, vamos a graficar una fuerza, que en este caso tenemos porque está sobre el fondo del recipiente, que es la normal. Bien, entonces vamos a poner acá peso. Y acá vamos a poner, para que no se confunda, NR, que es la normal. No lo pongo con N porque si no lo confunden con Newton, ¿sí? Pero esta es la normal. Bien, entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas. ¿Qué fuerza tenemos en este caso? El empuje más la normal menos el peso. Empuje más la normal menos el peso, y como está en equilibrio decimos que es igual a 0. En un ejercicio me pidiera la normal, en otro me pidiera el empuje. Bueno, nosotros vamos a hacer de cuenta que me pide la normal y después vamos a ver para qué me pediría la normal. Normal, entonces, va a ser igual a el peso menos el empuje. ¿Para qué me puede pedir la normal, por ejemplo? Supongamos que me pregunta cuál es la presión que ejerce este cuerpo en el fondo del recipiente. Bien, la presión que recibe sobre el fondo del recipiente, el cuerpo que hace, ¿sí? La presión que hace el cuerpo en el fondo del recipiente, ¿qué va a ser? La normal dividido la superficie, porque la fuerza que hace sobre el recipiente es la fuerza normal. El recipiente hace una fuerza normal hacia arriba y el cuerpo hace una fuerza normal prima hacia abajo. Es decir, el recipiente recibe una fuerza, vamos a escribirla acá, recibe una fuerza hacia abajo con el mismo módulo, igual dirección, pero sentido contrario. Ahí está NR. Entonces esta la llamaríamos normal prima. ¿Sí? NR prima. ¿Está? Es del mismo módulo, igual dirección, pero sentido contrario. ¿Mm? Por lo tanto, si quiero calcular la presión en el fondo del recipiente, ¿qué voy a hacer? Vamos a escribirlo acá con este. Presión va a ser igual a la normal sobre la superficie, ¿sí? La superficie que está apoyada sobre el fondo. En este caso, ¿qué va a ser? La base de este prisma. Bien, ya que estamos, vamos a graficarle la línea. Ahí está. Otro ejemplo. El cuerpo está flotando, ¿sí? Son cuerpos totalmente diferentes. Este no va a tener el mismo peso específico que el ejercicio de recién, porque el del ejercicio de recién se supone que si llevas al fondo tiene un peso específico mayor al del líquido. En este caso, si el cuerpo flota, tiene un peso específico menor al del líquido, por eso flota. Ejemplo, un pedazo de corcho. ¿Estamos? Bien, por lo tanto, ¿qué fuerzas tengo sobre este cuerpo? Vamos de vuelta a mi diagrama de cuerpo libre. Lo agrandamos un poquito. Y vamos a graficar las fuerzas que tenemos sobre este cuerpo. Bien, tenemos el peso, la fuerza hacia abajo, ¿sí? Y tenemos el empuje. El empuje lo graficaríamos acá, más o menos. ¿Estamos? Es una fuerza de abajo hacia arriba. Pero está sumergido una determinada fracción. Supongamos que esa fracción es el 60%. Bueno, por lo tanto,
yo voy a tener 40% fuera del líquido, 60% dentro del líquido. Me interesa a mí la fracción que está dentro del líquido, ese 60%. Entonces, al volumen que tenga el cuerpo, le voy a multiplicar por 6 décimos, que es el 60%, o 60 sobre 100, lo mismo. Entonces, el empuje va a ser el peso específico del líquido por el volumen de cuerpo sumergido, ¿sí? ¿O qué sería el volumen de cuerpo sumergido? El volumen total del cuerpo por los 6 décimos. Por lo tanto, este cuerpo que está en equilibrio, voy a tener una fuerza empuje y una fuerza peso. Bien, me van a quedar las ecuaciones, que el empuje menos el peso, como está en equilibrio, es igual a 0. ¿Estamos? Es decir, el empuje igual al peso. Puedo calcular la fracción que está afuera, sabiendo el volumen del cuerpo, ¿sí? En este caso, ¿qué me puede dar? ¿Qué sé yo? Me da el peso y me da el peso específico del cuerpo. Bueno, entonces, con el peso específico calculo el volumen. Como calculé el volumen, y tengo el peso específico del cuerpo, tengo el peso específico del líquido, puedo calcular el volumen de cuerpo sumergido, ¿sí? Calculo la fracción. Bueno,